Bueno, bienvenido a todos los que están. Hoy día vamos a ver control de tensión. Esto es una materia súper importante porque eh, todo aquel que salga de este curso de CEP tiene que saber algo al menos sobre cómo controlar tensión, ¿ya? Es como lo básico, o una de las cosas que esperamos que aprendan o que entiendan al menos y sepan aplicar, ¿ya? Algunas de estas cosas ya ustedes han visto, mucho se relaciona con por ejemplo, el tema del desacople o lo que han visto a través de los flujos de potencia, desacople P delta, a eso me refiero. ¿Ya? Pero aquí la idea es que ya empezamos como a asumir ciertas cosas que ya conocemos y que ya han visto también en clase. Entonces, sin más, primero un pequeño repaso. El mundo en general de los sistemas eléctricos está compuesto, como ustedes saben, de generadores, carga y líneas de transmisión. Y no siempre, bueno, en general la idea de los sistemas eléctricos es que se diseñan para trabajar a tensiones que son nominales, ¿ya? Y eso se hace por temas de fabricaciones de los elementos que componen el sistema. Entonces, cuando decimos que un sistema está en 110 volts o 120 volts, hay ahí detrás una razón económica y también técnica que hace que esa sea una tensión de diseño y tenga que mantenerse en esa tensión, ¿ya? Sin embargo, esa es como mi objetivo, y dependiendo del estado del sistema, dependiendo, por ejemplo, el nivel de carga que yo tenga, puedo tener distintos niveles de tensión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema que está con mucha carga, lo que voy a tener es que al tener mayor consumo, eso me va a provocar mayores corrientes por los sistemas de transmisión, y con eso voy a obtener más caídas de tensión, ¿ya? En la línea, y por lo tanto voy a ver una tensión menor en el extremo receptor, ¿ya? Que en este caso sería esto así como lo que vemos en esta curva azul, ¿ya? Aquí está este gráfico en función de la tensión y el largo de la línea, ¿ya? Lo que significa que además si aumentamos el largo de la línea, aumentan sus parámetros de impedancia, ¿ya? Y eso por lo tanto hace que hayan todavía mayores pérdidas a lo largo del sistema, y por lo tanto tengo una tensión menor en el extremo receptor, ¿ya? Eso es súper clave, que a medida que el sistema de transmisión es más grande y tengo mayor carga, eso hace que tenga mayores corrientes y por lo tanto mayores pérdidas, y por lo tanto tengo menores tensiones en el extremo receptor donde está el consumo. Un fenómeno bien particular de esto ocurre cuando tengo baja carga, ¿ya? Cuando tengo baja carga o cuando el sistema en el extremo, que sería que opera en vacío, esto se ve más o menos como la curva que está aquí, ¿ya? La tensión empieza a aumentar. Y esto es súper interesante porque eh, no siempre la solución es que los sistemas tengan menores tensiones, sino que dependiendo de el punto de operación donde esté mirando, o sea, por ejemplo, la hora del año o el nivel de consumo que tenga el sistema, esto va a hacer que las tensiones pueden estar por debajo de la mayoría del tiempo, pero hay en ciertos momentos donde esté sobre el nivel nominal, ¿ya? Y en esos casos, eso se debe a lo que ustedes ya seguramente han escuchado, el efecto Ferranti, que en realidad es un nombre para llamarle al efecto que producen las capacitancias distribuidas en la línea. Ya recuerden que la línea es un elemento físico y en cada diferencial de esa línea existen pequeñas capacitancias, además de reactancias e inductancias, por cierto, pero esas capacitancias van produciendo pequeñas inyecciones de reactivo, y cuando tengo bajos niveles de carga, todos esas pequeñas inyecciones se van sumando, 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 y por lo tanto existe una mayor inyección de reactivo y tengo, por lo tanto, voltaje mayor en el extremo receptor, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Es que según el nivel de carga y también el largo de la línea, eso va a impactar directamente en las pérdidas, y por lo tanto las tensiones van a ser mayores o menores de mi tensión nominal. Eso es lo primero. Entonces, ya hablamos un poquito del desacople, lo mencionamos al menos que
como ya también vieron largamente la tarea 1, existe lo que se conoce, sobre todo el sistema de transmisión, ¿ya? Todo esto nosotros lo conocemos a nivel de transmisión. Cuando hablamos de que la variable de la potencia activa tiene directa relación con la diferencia angular de las tensiones, de los ángulos de las barras, y a su vez la potencia reactiva se relaciona directamente con la magnitud del voltaje, ¿ya? Entonces, esto hace que básicamente tengo una regla, o sea, para aumentar la tensión en una barra tengo que inyectar potencia reactiva y para disminuir la tensión tengo que extraer potencia reactiva, ¿ya? Básicamente esto significa que si yo quiero aumentar la tensión en una barra, lo que tengo que hacer es instalar son reactores, ¿ya? Lo podemos dibujar como una suerte de bobina. Disculpen el dibujo feo, pero eh, si yo quiero disminuir la tensión, tengo que instalar, perdón, al revés, ¿ya? Esto aquí igual, cuando quiero disminuir la tensión, y esto es cuando quiero aumentar la tensión, utilizo, déjenme borrar esto. Si yo quiero aumentar la tensión, instalo capacitores, y si yo quiero disminuir la tensión, tengo que instalar reactores. Entonces, la primera forma que ustedes, si les preguntan, y es como lo más típico, ¿de qué forma puedo aumentar la inyección de reactivo en un punto o en una barra? Mediante condensadores, ¿ya? ¿De qué forma la puedo disminuir? Mediante reactores. Ahora, ¿cómo se hace esto en la realidad? Bueno, hay un montón de formas. Generalmente instalar estos equipos no son baratos porque tienen que fabricarse con aislaciones, para soportar ciertas corrientes, etc. Entonces, no es como llegar y colocar un condensador. Siempre tiene que estar muy bien justificado y que de verdad se necesita disminuir la tensión en ese punto. Ok, esto, sobre todo el desacople, lo que quiero transmitirles es que esto es válido para los sistemas de transmisión, ¿ya? Sistema de transmisión siempre es como voltajes mayores a 23 kV, ¿ya? 44, 66, etc. Bajo ese voltaje, que ya vendrían siendo niveles de distribución, este desacople ya no es tan así. De hecho, ya no se puede asumir que existe una directa relación de P solamente con el ángulo y no con el voltaje, ¿ya? Se empiezan a mezclar. Y eso básicamente sucede por la relación entre la resistencia, perdón, y la reactancia de las líneas. En los sistemas de transmisión, las reactancias son mucho mayores que, que la resistencia. Tengo mayores, casi del orden de 10 veces mayores el X que el R, pero en los sistemas de distribución ya eso no es tan así, se empiezan a aparecer y por lo tanto el desacople ya no existe, ¿ya? Si yo muevo una de las variables, también se mueve la otra, y entonces tengo que tener más cuidado de cómo controlar el voltaje, de cómo hacer control de voltaje, ¿ya? O sea, entonces podríamos decir que el control de tensiones es un poquito más sencillo por esto del desacople en los sistemas de transmisión. En cambio, el sistema de distribución no es tan evidente porque las variables no se desacoplan y tengo que buscar otra estrategia. Ahí se le interesa, hay toda una línea de investigación, así que es bien interesante ese tema. Una pregunta. ¿Sí? ¿Estos reactores y condensadores, cuando se conectan en serie con la línea, en derivación? ¿Cómo van? Generalmente tiene distintos efectos. Por ejemplo, en el caso de los reactores y los condensadores, cuando yo quiero controlar tensión, se conectan siempre en paralelo, ¿ya? O como se conoce, shunt. Siempre uno los va a encontrar con este nombre. Entonces, si yo tengo una línea, vamos a dibujar un sistema chiquitito. Tengo una barra de inicio, una barra de consumo, y acá yo quiero controlar tensión, entonces lo más normal es que yo conecte aquí mi condensador, en uno de los extremos, que es generalmente donde yo quiero instalarlo, y va a ser en derivación, porque lo que va a hacer esto es que va a inyectar aquí una corriente, y la va a inyectar justo en el nodo donde yo quiero elevar la tensión, ¿ya? Y también es buena la pregunta, porque
a priori yo no sabría dónde instalarlo, si no supiera nada de los sistemas eléctricos, ¿ya? Pero ustedes ya saben que el control de tensión, y en general la tensión es un fenómeno más bien local. Entonces, donde yo quiero controlar la tensión es donde voy a instalar mis equipos que regulan tensión, ¿ya? Entonces, lo que yo por ningún motivo voy a hacer, si es que quiero controlar tensión acá, es instalar un equipo aquí, ¿ya? Eso aquí no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque todas las corrientes reactivas o capacitivas que yo inyecte para controlar tensión acá van a producir dos cosas. Primero, van a producir más pérdidas porque voy a estar transmitiendo mayor corriente en la línea. Y además voy a estar utilizando capacidad para transportar reactivos por una línea que económicamente está diseñada para transportar potencia activa. Entonces, por los dos lados no me conviene, y lo que yo tengo que hacer es instalar las compensaciones siempre donde yo quiero controlar tensión, ¿ya? Así que esa es como regla también súper importante del control de tensión. Es local y se hace en el punto donde se quiere regular tensión, ¿ya? Hay otras estrategias, las vamos a ver un poquito más adelante, en un par de láminas, están mencionadas nomás, pero por ejemplo, si yo instalo aquí un capacitor, lo que va a hacer es que va a inyectar potencia reactiva, capacitiva. Entonces aquí voy a aumentar la tensión, ¿ya? Voy a elevar la tensión. Si yo aquí en lugar de esto coloco un reactor, voy a dejarlo así, lo que va a hacer esto es que va a consumir potencia reactiva. Entonces voy a estar disminuyendo el voltaje. Otra estrategia podría ser cambiar la inductancia de esta línea, ¿ya? Para producir una menor reactancia equivalente, y eso va a afectar en el fondo en la capacidad de transferencia de la línea, y también va a afectar en las pérdidas que tenga la misma, ¿ya? Eso se hace generalmente con un condensador, que ese sí va en serie con la línea. Entonces lo que hace el condensador cuando está instalado en serie con la línea es que disminuye la inductancia de esa línea, ¿ya? Y por lo tanto veo una menor impedancia en esa línea. Eso se conoce como acortamiento de línea, porque lo que estoy haciendo en el fondo es como acortar artificialmente el largo, cuando el largo físico es el mismo, pero la inductancia equivalente es menor, ¿ya? Entonces hay varias estrategias de lograr un control de tensión. Hemos nombrado dos, ya vamos a verlas como un poquito más en detalle, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Disculpen los dibujos, pocas dotes artísticas aquí. Bien, entonces vamos viendo cómo es el comportamiento de los elementos en el sistema, ¿ya? Tenemos, aquí hay 5 elementos principales. Esto no quita que hayan muchos más, pero al menos estos deberían serles como intuitivos a ustedes de cómo reconocerlos en relación al efecto que tiene la potencia reactiva. En el caso de los generadores, estos siempre pueden generar o consumir Q, ¿ya? Potencia reactiva. Ya ustedes, por ejemplo, vieron en el DPDIT que existe la famosa curva de trabajo del generador, ¿ya? El diagrama de operación. Entonces, dependiendo del nivel donde ustedes estén parados en este eje, van a estar en el DPDIT, ustedes pueden encontrar el eje horizontal como el Q. Entonces, dependiendo en qué punto estés parado, el generador va a estar, si está aquí, va a estar consumiendo potencia reactiva, y si está acá, va a estar inyectando potencia reactiva. Y no necesariamente siempre va a estar en una sola, puede estar variando su punto de operación dependiendo de las condiciones del sistema. Si el sistema requiere que consuma más, bueno, va a consumir más Q, y si requiere que genere, para aumentar la tensión, va a estar generando, ¿ya? Eso generalmente en los sistemas, como el sistema chileno, esto me tocó verlo a mí, es bien divertido porque los coordinadores, o sea, el coordinador eléctrico nacional lo que hace es que está mirando el sistema a cada milisegundo, y si de repente sucede que en un punto la tensión está muy baja, ellos llaman a los operadores de las centrales y les dicen: necesito que suban la inyección de potencia reactiva en tanto megabar, ¿no? Y ellos lo que hacen es que lo hacen, tienen que hacerlo, o sea, no pueden resistirse a eso. Entonces, esto sucede en el mundo real, y las consignas, ¿ya? Se llaman consignas de tensión. Lo que hacen es que están controlando cuánto es el nivel de reactivos que produce ese generador.
En el caso de los transformadores, ellos mayoritariamente, en realidad siempre, perdón, van a estar consumiendo Q, ¿ya? Básicamente es una bobina, es un reactor, y eso va a estar siempre consumiendo potencia activa. Estoy como un poquito resfriado. En el caso de las cargas, estas normalmente van a estar absorbiendo Q. Es muy difícil que haya una carga capacitiva. Generalmente las cargas son inductivas, y en el caso de los consumos residenciales, la mayoría son o resistivas, como los hornos eléctricos o estufas eléctricas, o inductivas, ¿ya? Como estas ampolletas LED o ampolletas como fluorescentes, ¿ya? Entonces, generalmente están absorbiendo. Los motores también absorben mucha potencia reactiva, y muchas veces cuando hay muchos consumos de motores, eso se penaliza porque las compañías eléctricas tienen que mantener un nivel de tensión en las barras, y si hay alguien que está consumiendo mucho Q, por ejemplo, sectores industriales que trabajan con motores grandes, esos motores absorben mucha potencia reactiva, entonces les baja mucho la tensión. Y lo que hacen ahí las compañías es que tienen que cobrarle un poquito más porque tienen que instalar algún tipo de compensación, generalmente algún condensador o alguna estrategia para que la tensión en ese punto no disminuya tanto. Hay otros elementos, por ejemplo, los cables subterráneos, tuvieron que haberlo escuchado al menos cuando conversaron sobre líneas. Los cables subterráneos se instalan, eh, ahora están de moda con los parques eólicos que están en el mar. Entonces, para llevar la energía del mar, se instalan estos cables que van ahí bajo el agua, ¿ya? Y hay otros también que se instalan obviamente en tierra, para otras aplicaciones donde, por ejemplo, en las grandes en ciudades más desarrolladas, los cables de la electricidad en las ciudades van bajo tierra, ¿ya? Eso sí, el costo aumenta, por lo menos es como 10 veces el orden de costo en comparación a los cables que van por el aire, ¿ya? Y para la línea de transmisión, como ya conversamos, si están muy cargadas, van a estar generalmente generando Q, y en el caso de que esto está al revés en realidad, ¿ya? Si están muy cargadas, ellas van a estar consumiendo Q, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es que va a haber una baja de tensión, y lo contrario si es que están descargadas con el efecto ferrante y todo eso que conversamos. Bien, entonces vamos a lo que nos convoca, la regulación de tensión. Lo que buscamos en el fondo mantener la tensión en todos los puntos de la red en valores aceptables a lo largo del año, ¿no? Y cuando hablamos de aceptables, que hablamos de no afectar la vida útil de estos equipos ni la estabilidad del sistema, y tampoco aumentar las pérdidas del mismo. O sea, aquí lo primero, hay un tema económico, ¿ya? Yo no quiero disminuir la vida útil porque quiero que me duren lo máximo posible. Tampoco la estabilidad, este es un tema súper técnico. Eh, ya van a ver estabilidad, me imagino que en la próxima clase, pero lo que la estabilidad del sistema es muy importante, y a veces no es tan evidente con solamente viendo la tensión, viendo puntos estáticos de tensión, ¿ya? Solamente calculando flujos de potencia es muy difícil asegurar la estabilidad del sistema. Entonces, siempre hay márgenes que se regulan para tener un margen de estabilidad. O sea que ante ciertas contingencias, ciertas condiciones de operación, existan recursos necesarios para que los voltajes en los sistemas no caigan y no haya un punto de no retorno, ¿ya? A eso hablamos con estabilidad. Entonces hay como una frontera donde si yo paso esa frontera, el sistema se vuelve inestable y eh, tengo que empezar a desconectar cosas y puede producir blackouts, ¿ya? Entonces, generalmente la estabilidad se ve en términos de frecuencia, tensión y ángulo, de lo que van a ver prontito. Y también el tema de las pérdidas. Ya hablamos de que si la línea, si una línea, por ejemplo, vamos a dibujarla, en los sistemas de transmisión tengo R y X, y la corriente, ustedes saben que la corriente por esta línea
tiene que ver directamente con la diferencia de voltaje entre ambas, ¿cierto? Entonces, esta idea se le ocurrió a Tesla, que en el fondo es cómo yo puedo transmitir mayor potencia en los sistemas eléctricos. Entonces, si yo aumento los niveles de voltaje a través de transformadores, lo que voy a hacer es que aumento una de estas variables y la otra la puedo disminuir. Por lo tanto, transmito mayor voltaje y menor corriente, manteniendo los mismos niveles de potencia. Entonces, si yo disminuyo la diferencia de tensión, es decir, disminuyo las pérdidas de tensión acá en estos tramos, finalmente puedo disminuir las corrientes que transitan y por lo tanto me sale en el fondo más económico operar el sistema. Bien, entonces aquí empezamos a hablar de los métodos de regulación y ya estamos cerquita del ejercicio. Digo, del ejercicio numérico. Entonces, la idea es que vemos que en el fondo la tensión es muy importante. Ya, recién lo mencionamos, hay temas de estabilidad que son importantísimos para evitar blackouts en el sistema y desconexiones, el tema de las pérdidas y también la vida útil de los equipos. Entonces, esas tres cosas nos dicen que lo que tenemos que hacer es mantener la tensión en los niveles nominales de los elementos del sistema. ¿Y cómo hacemos eso? Hay varias estrategias. Primero, mediante fuentes de potencia reactiva. Aquí hay un montón de alternativas, solamente puse estas tres, pero la idea es que capturemos la esencia de esto. Por ejemplo, mediante capacitores shunt, esto también lo dibujé, era una suerte de compensación que se colocaba acá, ¿ya? En el punto donde yo quiero regular la tensión. Esto lo que va a hacer es inyectar Q, ¿ya? Y por lo tanto voy a aumentar el voltaje en esa barra. Al revés, si yo instalo reactores shunt, lo que voy a hacer es disminuir la tensión en la barra, voy a estar consumiendo Q, y una alternativa mucho más interesante es utilizar esto que se llaman equipos FACTS, ¿ya? Pero en el fondo son combinaciones de estas dos cosas, ¿ya? El SBC, que viene del inglés Static Bar Compensation, que en español es compensador estático de reactivo, lo que hace es que son un grupo de capacitores y reactores que se conectan, ¿ya? Es como, por ejemplo, si yo quiero acá aumentar la tensión, yo instalo un capacitor. Este capacitor tiene una fórmula así, ¿ya? Depende de la tensión al cuadrado y depende también de sus parámetros físicos, ¿ya? Ahí está la capacitancia, etcétera, ¿ya? Esto es un parámetro y esto depende de la condición del sistema. Entonces, algo que no es muy favorable de los capacitores es que producen casi como un efecto contrario, porque si la tensión baja mucho, cuando yo más los necesito, que es que inyecten más reactivos, eh, es justamente donde van a inyectar menos, porque tienen un menor V, básicamente, un menor voltaje. Y al revés, cuando yo tengo mucho voltaje, y yo quiero que no inyecten tanto, van a hacer lo contrario, van a estar inyectando todavía más reactivos. Entonces, ¿es bueno? Sí, es bueno, pero tiene esas desventajas, ¿ya? Los reactores también tienen una fórmula parecida y van a estar consumiendo según el estado del sistema. Entonces, lo que logro con estos compensadores estáticos, que se manejan a través de electrónica de potencia básicamente son tiristores o son diodos ordenados de tal forma que se pueden automatizar sus disparos y con esto puedo ir controlando de forma más continua eh, el rango de acción que tienen estos equipos. Entonces puedo hacer combinaciones, puedo hacer que actúen un cierto nivel de corriente reactiva y otro cierto nivel de potencia capacitiva, y voy ahí jugando con ambos valores, ¿ya? Entonces, un caso son los SBC, que son equipos, son en el fondo como bancos de capacitores y reactores, son por supuesto bastante más caritos que instalar solamente un capacitor, pero tiene esas ventajas, ¿ya? Y hay otros equipos como los STATCOM, las UPFS, que son como todavía más genéricas, más grandes, más potentes, pero que se basan en los mismos principios.
van en el fondo regulando mediante disparos de equipos de electrónica de potencia, van modificando la corriente que se inyecta al sistema y que es necesaria para regular la tensión en ese punto. ¿Ya? Ojo que solamente regulan Q, ya en ningún caso están inyectando potencia activa, solamente están inyectando potencia reactiva. Otro tipo son los generadores compensadores síncronos, ya que un compensador síncrono básicamente es un generador pequeño que se instala para estar solamente produciendo Q. Entonces, lo bueno de esto es que tiene un rango de acción muy continuo. O sea, si yo instalo solamente, si comparamos, por ejemplo, un compensador con un capacitor shunt, un capacitor me va a inyectar solamente un nivel de potencia reactiva. En cambio, con un compensador síncrono, puedo instalar todo el rango continuo, ¿ya? Porque solamente tengo que modificar la excitatriz, o sea, la corriente de excitación del rotor de ese generador, y con eso voy a estar modificando en un rango continuo los niveles de Q. Entonces, obviamente, muchas veces más caro que esta alternativa, pero por cierto que es muy, muy, muy bueno y efectivo. ¿Ya? Es como la Oye, una mejor. consulta, Uy, me asustaste, sí. perdón. Tengo muy alto Eh, el micrófono. Dale. el compensador generador síncrono, ¿esa máquina se puede operar como motor también? Claro, claro. Tú en el fondo eh, es un equipo que en el fondo, si nos vamos todavía a lo más elemental, imagínate que son dos enrollados que están, eh, que mediante campos eléctricos magnéticos variables, eh, están trabajando ya sea inyectando potencia al sistema o consumiendo. Entonces basta con pasarte desde un nivel de set point de la potencia reactiva, o sea, trabajando en sobreexcitación o subexcitación y tiene distintos cambios. Ahora, que se use para eso es muy raro porque en general eh, los equipos, los motores son hechos para una instancia en particular, entonces como que no se diseñan para trabajar en los dos modos. Claro, es que había escuchado, por ejemplo, que ahora como quieren sacar, no sé, las centrales carboneras, Ujú. Sacar em, una. claro, y proponían como en vez de que generara, como que la usaran para compensar. Ujú. em, Me imaginaba que en vez de como que esté alimentando con carbón, que se alimente directamente de la red eléctrica, o sea, chupa un poco de potencia activa, pero que ahí igual ya no requeriría, digamos, el funcionamiento a carbón. Ojo que, o sea, no es tan así, porque de todas maneras lo- eh, la central tiene que estar en servicio. ¿Ya? O sea, las centrales a carbón especialmente bueno, tienen equipos más pequeños, que lo que hacen es que no están inyectando potencia activa, pero sí hay como unos generadores más chiquititos. O sea, ustedes tienen la excitatriz como una bobina, pero esa bobina en realidad es como otro generador más pequeño, para estas centrales gigantes que inyectan muchos megawatts. Esa puede funcionar con otro tipo de tecnología, no sé, solar o batería o algo más, como más renovable, cosa de evitar el carbón. Pero de todas maneras, mantener como eh, esas tremendas centrales de servicio solamente para eso tiene que justificarse como económicamente a través del pago a servicios complementarios. ¿Ya? En Chile al menos, bueno, y en realidad cómo funcionan los sistemas, la mayoría de los sistemas eléctricos en el mundo es que el control de tensión, cuando yo inyecto Q, ¿cierto? A mí ese Q no me lo están pagando, ¿ya? Solo me están pagando el P que estoy inyectando, la potencia activa. Entonces, ¿de qué forma me pagan el Q? Hay estrategias como los servicios complementarios, donde los generadores u otros actores, no solamente generadores, se ofrecen a hacer este servicio por un cierto monto, ¿no? Lo que se conoce como subasta o también hay licitaciones para eso. Entonces, en ese caso, eh, existe la posibilidad de que se mantengan, de que ese generador esté como conectado sin inyectar P, sin estar produciendo energía, perdón, potencia reactiva,
y consumiendo una pequeña parte, más que nada para mantenerla en servicio. Y a través de la excitatriz y de la inyección de Q puedes regular tensión en la barra donde está conectada. Bueno, Sí, sí, es buena vale, estrategia. Sí. De hecho, hablando un poco de eso, Laguna Verde es una central que se va a desconectar, o sea, que debería retirarse prontito. Y lo bueno de eso es que hay varias ideas de qué hacer con esas cosas. Hay otras ideas que lo que hacen es que utilizan como, porque sacar una central, no solamente sacar la central, es como no utilizar las líneas de transmisión que conectan esas centrales que generalmente están en un punto alejado del centro de consumo con el sistema nacional. Deja de utilizar una infraestructura importante. Entonces, otra forma de como aprovechar eso que como que va a sobrar es instalar centrales renovables donde estaban instaladas antes, como solares, eólicas, etc. claro, sí, perfecto, Nacho. Muchas gracias. Vale, sí, de nada. Ya, entonces, hablamos de los conversores sincrónicos. Los transformadores reguladores también son otra alternativa para regular tensión, ¿ya? A través del cambio en el fondo de la relación de transformación, yo puedo variar también los voltajes que existen en cada uno de los lados del transformador. Entonces, hay dos estrategias, o sea, dependiendo de la tecnología del transformador, pueden existir cambios de derivación en vacío y también bajo carga, ¿ya? Obviamente el bajo carga es más caro porque tengo que diseñar un sistema que cuando esté con corrientes, ¿no es cierto?, sea capaz de cambiar la cantidad de enrollados que estoy considerando, y eso no es tan sencillo de hacer con corrientes muy grandes. ¿Ya? En vacío es más económico y es una estrategia también importante. Y el último tipo es compensaciones de línea de transmisión, que ya hablamos un poquitito al principio. Básicamente se trata de que en una línea yo lo que hago es, mediante la inserción de un condensador, ¿no?, que tiene una reactancia X sub C, lo que hago es disminuir eh, la reactancia de esta línea. O sea, si esta línea tenía originalmente una reactancia XL, la reactancia final o equivalente de esto va a ser la reactancia XL menos esa reactancia X sub C, ¿ya? Esto básicamente es como que este condensador tiene una inductancia, por decirlo así, negativa, ¿ya? Y lo que hace es restarle eh, eh, el valor a esta inductancia. Entonces tengo menos pérdidas porque tengo una inductancia más chiquitita. Adicionalmente aumenta la capacidad de transmisión. Recordemos que la potencia entre dos nodos tiene una forma parecida a esto, seno de la diferencia angular, partido por esa reactancia. Entonces, si yo hago más chico este denominador, lo que hago es que aumento en el fondo el valor de este P. Eso igual se utiliza bastante. De hecho, el enlace SIG-Zing creo que tiene una buena compensación, pero hay también un tema de estabilidad metido entre medio. Pero sí es una alternativa muy usada, ¿ya? Si toman Lab de Energía el próximo semestre, ahí tienen una experiencia basada en estas cosas. Entonces, esto se llama acortamiento de línea, también, por si le aparece como con ese nombre. Aquí, Ignacio, ¿sí? ¿Sí? y aunque fuera más caro, se podría considerar también como instalar una línea en paralelo, que me imagino disminuiría como la impedancia Claro, equivalente. claro, por supuesto. Por supuesto. Hay cualquier cosa que se demuestre que puedes utilizar para disminuir las pérdidas y en el fondo eh, poder disminuir la diferencia de tensión entre los nodos, te va a servir. Esa es una alternativa. De hecho, yo recuerdo cuando tomé este curso, había un problema que nos dieron que decían, si tú tienes un sistema así y tienes unas líneas, era chistoso porque como que era súper irreal, pero tengo una línea que no está utilizándose. ¿Qué pasa de qué formas puedo regular tensión? Entonces, si yo conecto esta línea ahí, lo que hago es que estoy en el fondo disminuyendo la impedancia equivalente en ese tramo. Entonces, también es otra alternativa. Ahora, eso es como Vale, irse al buenísimo. chancho.
Eso es como irse al Sí. chancho porque es como lo más caro, pero sí, también. Claro, no sería como lo más técnico económico, me imagino. Exacto, sí. Pero también una estrategia, así que ¿Hay también dispositivos para como conectar y desconectar líneas? ¿hay cómo? ¿Hay Sí, positivo? hay ¿No? dispositivos como para Dispositivo. conectar y desconectar líneas. Sí, claro, por supuesto. Quizás lo vean en fallas cuando vean la próxima auxiliar, pero en una línea, voy a borrar un poquito los dibujos porque ya estoy... eh, en una línea, lo que ustedes tienen que tener siempre son interruptores y desconectadores. Eh, para una línea, la forma de desconectarla es que acá tienes como, se dibujan como unos cuadraditos que son interruptores. Estos, hay algunos manuales, los más viejitos, pero los más nuevos y en general como el estándar es que estos sean automáticos, entonces tú de un centro de control le das simplemente la señal para que se abra aquí y se abra acá. ¿Ya? Eso puede ocurrir porque si hay un cortocircuito en esta línea, si cae una rama de un árbol o se cae, no sé, un pájaro pasa y que sucede, ¿eh? Yo lo que tengo entendido es que a veces hay cortocircuitos por esas cosas. Un cortocircuito que toca una de estas líneas o hace contacto entre dos líneas, porque aquí uno dibuja el unilineal, pero aquí hay como tres líneas. Entonces, de repente hay un cortocircuito entre las tres, un cortocircuito trifásico, tienes una falla, eso lamentablemente pone en riesgo al sistema y lo que tienes que hacer rápidamente es desconectarla. Entonces, a través de un comando de interruptores, se da la orden y se abre. ¿Cómo funcionan estas cosas? Eh, no sé si dan todavía el curso de protecciones, pero eh, lo que sucede es que pasa una corriente aquí muy alta, inmediatamente cuando ocurre la falla. Hay un aporte de los generadores, etcétera. Pero hay corrientes muy grandes y esto como se ve en la realidad es que cuando yo intento abrirlo, se forma un arco eléctrico. Entonces, en un punto de la barra y entre la línea que está y donde está donde yo estoy desconectando, hay una suerte de arco eléctrico. Y hay unos videos por ahí, los podemos ver al final, pero, pero se ve el arco. Y esto se extingue mediante gases, unos gases químicos que lo que hacen es como secar, es como que extraen el oxígeno y cortan que pase ese arco por ahí. Eso es porque como que la derivada de la corriente no puede ser discontinua, ¿no? Claro, hay una componente de eso. Sí, entonces tienes como una suerte de delta que te manda la corriente muy grande. Hay también el efecto de los generadores que tienen reactancias subsincrónicas que reaccionan rápidamente a las desconexiones y inyectan una corriente muy, muy grande. Entonces tienes corriente de falla. Ahí, bueno, el Gabo les va a comentar más, imagino, la próxima auxiliar, pero las corrientes como de falla son de orden mucho, mucho mayores a las corrientes normales que pasan por los circuitos. Entonces, cuando se hacen las transformadas componentes simétricas y todas esas cosas, se asume que el sistema trabaja en operación normal, o sea, en vacío, antes de la falla, a pesar de que esté funcionando, de que esté en servicio, porque básicamente las corrientes son muy grandes en comparación a los de falla. ¿Mm? Así que respondiendo a la pregunta, sí, hay dispositivos y los interruptores que lo que hacen es desconectar la línea, o sea, desconectarla del sistema, y están los desconectadores que la desconectan físicamente, o sea, la aíslan de forma galvánica con los otros componentes. Eso se hace en vacío. Buenísimo. Sí. Muchas Ya, gracias. ya, bacán. Entonces, ya vimos esto, vamos a ver ahora las últimas dos láminas. Esto es de un pequeño repaso. En los sistemas eléctricos vimos en el fondo que esta es como el último resultado, ¿ya? De aquí uno parte desde muy antes de las ecuaciones, pero si uno las desarrolla, y esto también está en el libro, imagino, va a llegar a una cosa así, ¿ya? Este G es como es el gradiente de tensión que existiría entre el nodo 1 y el nodo 2, ¿ya? O representado aquí como B1 y B2, o sea, un extremo receptor y un extremo emisor. Entonces, la línea, en realidad el circuito equivalente que existe entre esos dos puntos, representados por este R y este X, influye de esta manera. O sea, la caída de tensión, si se fijan, va a depender de estas dos cosas.
¿ya? Depende de la resistencia y depende de la reactancia, ¿ya? Y ojo que aquí es resistencia por la potencia activa y la reactancia por el Q, ¿ya? Ahora esto, cuando ustedes consideran sistemas de transmisión, inmediatamente tienen que decir, el R es mucho menor que el X, entonces ese gradiente se vuelve parecido a solamente X Q2 partido en B2, ¿ya? Más allá de los resultados, lo importante es notar que la diferencia de tensión va a estar en función de los reactivos y de la reactancia, ¿ya? O sea, de la potencia Q, la parte imaginaria de la potencia aparente y la reactancia, ¿ya? Como les decía, eso el sistema de distribución ya no es tan así porque esta relación ya no se cumple, así que hay que considerar las dos cosas en los sistemas de distribución, el R y el X. Pero en transmisión, y como estamos en CEP, que vemos casi siempre el sistema de transmisión, se utiliza esta aproximación. Y finalmente, hay algo también bien importante con lo que se conoce como factores de influencia. Yo no sé si lo vieron en clase, pero factores de influencia son una forma de medir cómo varían los voltajes en relación a las inyecciones de potencia activa y reactiva, ¿ya? Entonces, esto se parece mucho a termodinámica, donde uno se inventa unos diferenciales que dependen de P y Q, ¿ya? Y mediante ciertas transformaciones horrorosas matemáticamente, uno llega a una ecuación de este tipo, ¿ya? Donde básicamente uno dice que la sensibilidad del voltaje va a depender de unos factores que son estos denominadores de estos diferenciales. Entonces, estos se pueden calcular, o sea, uno haciendo una suerte de experimento, lo que puede hacer acá es que uno primero mide todo esto en vacío, o sea, el sistema sin carga, y luego uno coloca una carga de un cierto valor, ¿no? Entonces uno como que perturba el sistema con una cierta carga, y mediante los diferenciales que se obtienen, uno puede calcular cuánto es la sensibilidad de ese punto respecto a las inyecciones de potencia activa y reactiva, ¿ya? Esto para lo que sirve generalmente es que, y obviamente los sistemas de transmisión van a llegar a que esto casi siempre es cero, ¿ya? En cambio, el delta, el de Q a de B, eso es distinto de cero, ¿ya? Y eso es porque básicamente ya sabemos que los voltajes van a depender de los reactivos, y además les permite dar una medida de cuántos reactivos tienen que inyectar en un punto para aumentar la tensión en tantos kV, ¿ya? Entonces, este de Q a de B generalmente se mide en MVAR, o megavolt ampere reactivo, partido en kV. Entonces, con este número ustedes pueden decir, necesito inyectar tanto megavolt ampere reactivos para lograr un aumento de voltaje de tantos kV. Son a veces estudios estáticos que se utilizan. Ya, entonces, vamos al problema, ¿ya? Vamos a tratar de, este problema es menos largo, pero lo que quiero que entiendan de acá, lo pueden ver en detalle después en la pauta, que también está acá, pero lo que quiero que entendamos acá es el procedimiento, ¿ya? Y en el fondo lo que queremos hacer. Entonces, este problema se trata de que cada uno de ustedes es un ingeniero, al cual le piden primero determinar si es necesario conectar un banco de condensadores de esa capacidad, 80 microfaradios en el consumo, ¿ya? Debido a las limitaciones de reactivos del generador, el cual puede suministrar máximo 20 megavolt ampere reactivos. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Tenemos este sistema, tenemos un generador que tiene una limitación de reactivos, o sea, solamente podemos inyectar máximo 20 megavolt ampere reactivos. Y la idea es que tengamos en el consumo la tensión nominal, ¿ya? Que en este caso, para este problema, son 13,8 kilovolts. Entonces, lo que va a suceder es que si yo exijo mucho, o sea, si yo exijo que aquí haya tensión nominal, es probable que este generador tenga que inyectar mucho más reactivos de los que realmente puede.
Entonces, en la práctica, va a suceder que aquí no voy a poder tener tensión nominal, ¿ya? O sea, llegando al máximo de reactivo en este generador, voy a obtener aquí un poquito menos que la tensión nominal. Entonces, la pregunta es, lo que vamos a hacer primero es que vamos a asumir que tenemos todo en tensión nominal acá, que vamos a asumir que aquí es E1PU, vamos a calcular todo y vamos a calcular cuánto es lo que está inyectando este generador. Si vemos que esa inyección sobrepasa estos 20 MVA reactivos, entonces vamos a decir, ok, no se puede solamente con el generador. Entonces lo que hay que hacer es utilizar un banco de condensadores, que como ya conversamos, se coloca en esta barra, que es donde está el consumo y es donde yo quiero hacer el control de tensión. Como ya nos dan la capacidad, vamos a ver cuánto va a estar inyectando, y entonces vamos a calcular nuevamente ahora cuánto va a ser el aporte del generador. Si ahora el generador inyecta menos que los 20 MVA reactivos, entonces estamos ok. Ese sistema sí funciona. Y si no, vamos a tener que comprar un banco mucho mayor para poder disminuir el aporte que tiene que realizar este generador. ¿Sí? Adicionalmente, calcular las tensiones y potencia activa y reactiva en cada caso. ¿Ya? Esto lo puse básicamente para darle puntaje, si es que fuera una prueba. Ya, entonces, vamos viendo. ¿Ya? Lo primero que aquí, si se fijan, está todo en parámetros físicos. Hay una mezcla de físicos con por unidad. ¿Ya? Lamentablemente, funciona así, como para complicarnos más la vida. Entonces, aquí, por ejemplo, estos transformadores están por unidad base propia, ¿ya? Algo que ustedes ya deben estar familiarizados, así que no, espero que lo sepan. Si no, pregúntenme nomás, ningún problema. ¿Ya? Oye, la Tenemos, línea es 20 más J100 ohms, ¿cierto? sí, aquí Vale. falló el tipiador en colocar esa J. Gracias por la corrección. Sí, 20 más J, 100 ohms, las tensiones, sí, está todo ok. ¿Ya? Fíjense también que aquí tengo una línea que es de 138 kV y los transformadores, este tiene el lado de baja en 13,2, el lado de alta en 132 y este transformador tiene el lado de alta en 138. ¿Ya? Así que ahí genera como una diferencia de las tensiones base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos tiramos a resolver esto? Primero, con lo que ya sabemos, dividimos este sistema en zonas. Entonces, tenemos una zona con una tensión, otra zona de la línea y otra zona de los consumos. Esto ya lo conocemos, o sea, ya podemos inmediatamente decir cuál es el voltaje base de la zona donde está la línea, porque va a ser el voltaje de la línea. Tenemos que calcular estos dos de acá, ¿ya? Entonces, calculamos la zona 1, básicamente es la razón de transformación multiplicado por este voltaje base de la línea. Recuerden que tengo que hacer las compatibilizaciones entre estas dos zonas, así que calculo esto. Lo mismo para esta zona de acá, ¿ya? Ahí ustedes después revisan el detalle, pero no debería serles tan extraña esta parte. Luego nos tiramos a calcular las impedancias base, una vez que calculamos ya los voltajes, ¿ya? Calculamos la impedancia de cada zona. Y lo mismo con las corrientes. Esta parte. Ya. Entonces aquí viene aquí un detalle especial que quise colocarlo por si generaba dudas, es que los voltajes o cada uno de los parámetros que calculamos están en esta base común, que eran los 20 MVA, era un dato del problema. Sin embargo, estos transformadores tienen parámetros que están en bases propias, ¿ya? Generalmente los fabricantes entregan no solamente los transformadores, sino los generadores y los equipos en general. Cuando yo los voy a comprar, ellos me dan el valor en su valor base, porque no lo pueden como calcular para algo que no saben en qué tensiones específicamente va a trabajar. Entonces, siempre lo entregan con esos valores, ¿ya? Entonces, aquí básicamente algo que ustedes tampoco, o sea, no debería generarles ruido, que es transformar esta impedancia del transformador que están en base propia, tienen que transformarla a base común, ¿ya? Aquí les dejo la fórmula, ahí la pueden ver en más detalle para no entrar en estas cosas.
Luego nos tiramos a calcular los parámetros por unidad de cada uno de estos. Calculamos todo en PU. Aquí, ojo con la fórmula del condensador, tiene esta fórmula. ¿Ya? Y básicamente aquí estamos asumiendo que la frecuencia del sistema son 50 Hz, porque los condensadores también dependen de la frecuencia del sistema. También, una vez que quiera calcular las corrientes que transitan por la línea, tengo que calcular el consumo. El consumo, recuérdense que tiene una componente de potencia activa y reactiva, entonces tiene un P y un Q. Con el factor de potencia hago esta transformación básicamente para obtener el Q, porque me dan el P y el factor de potencia, o sea, el coseno phi, y calculo el ángulo y después con estas cosas saco el Q y saco cuánto es esto en por unidad. Ahí les puse un dibujito como ayuda de memoria. Ya, entonces ahora nos tiramos a resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pensar vamos a asumir que no tenemos el condensador. Vamos a suponer que el sistema está solamente con la carga. Vamos a calcular primero la corriente. Cuando calculemos la corriente, vamos a calcular el voltaje en el generador, y con ese voltaje vamos a calcular la potencia suministrada por el generador. Y vamos a ver cuál es la potencia la potencia reactiva que está inyectando. Si esa potencia reactiva es mayor a los 20 MVA, entonces tenemos que buscar otra estrategia, ¿ya? Entonces, eso es lo que se muestra aquí, ¿ya? Suponemos ángulo de tensión en el consumo igual a 0, como una referencia. Calculamos las corrientes, las típicas fórmulas que ya conocen. Aquí, mediante simple ley de voltaje de Kirchhoff, calculamos los voltajes en el generador, y con esto calculamos la potencia que suministra el generador, ¿no? Entonces, el resultado de esto, ya en unidades físicas, aquí me faltó la unidad acá, vemos que la potencia reactiva que inyecta este generador es mayor que los 20, ¿no? Que era nuestra limitación. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el condensador que teníamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a considerar la inserción del condensador, ¿ya? Aquí lo dibujé también para que sea más clarito, que lo estamos colocando en el consumo. Con esto entonces calculamos la potencia reactiva que inyecta este condensador, se calcula de esta manera. Este es el parámetro de la admitancia, que lo calculamos previamente, multiplicada por el voltaje, y me da este valor, ¿ya? La potencia demandada, ahora fíjense que cambia porque tengo una suerte de potencia neta. Tengo la potencia que tenía la carga menos ese Q que está inyectando ese condensador, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es muy importante porque lo que les va a hacer esto en el fondo es que les va a bajar la corriente que está transitando por la línea. Básicamente lo que hace el condensador es como que le está ayudando al generador, le está diciendo como puedes inyectar menos corriente porque yo estoy inyectando aquí un poquitito. Entonces la corriente que traspasa por acá es más chica que la que pasaba previamente. Bien, entonces la demanda neta le tengo que restar esa componente del condensador, eso me da este valor. Y la corriente final la calculo con esta fórmula y obtengo esto, ¿ya? Una vez que obtengo la corriente, hago lo mismo que ya hice previamente, lo que hice delante, que era calcular la tensión en el generador, ¿ya? Con ley de voltaje de Kirchhoff, y luego con esto puedo calcular entonces la potencia aparente inyectada por el generador, ¿ya? Si lo paso a unidades físicas, que es básicamente multiplicar el voltaje, la potencia base por esto que están por unidad, obtengo las potencias que inyecta el generador, potencia activa y potencia reactiva, ¿ya? Y esta vez nos dio 16, que era menos que los 20, que era nuestro límite. Entonces ahora sí, sabemos que estamos dentro de las capacidades del generador. Entonces comprobamos matemáticamente que este condensador sí ayuda a aumentar la tensión en el punto de consumo, y por lo tanto disminuye los requerimientos de potencias reactivas que vienen desde el generador. Fíjese que esto es re importante porque estamos haciendo dos cosas. Primero,
bajando la corriente que traspasa por la línea, aquí hubiera sido interesante calcular las pérdidas, en ambos casos, y luego calcular cuánto disminuyen las pérdidas, ¿ya? Solamente por efecto de que disminuye la corriente que yo necesito desde el generador. Y otro efecto importante también es que disminuye los requerimientos de potencias reactivas que vienen desde el generador. O sea, básicamente estoy disminuyendo la capacidad que utilizo en la línea para transportar Q, y eso me permite que me quede más margen para transportar P. Si eventualmente la carga aumenta, yo puedo transmitir más potencia activa. Acuérdense que la potencia reactiva también ocupa espacio. A veces se hace como esta suerte como analogía entre que se están tomando como cerveza y la P es como el líquido y el Q es como la espuma. No es tan así en los sistemas reales, porque sí es una corriente que está utilizando capacidad de transferencia. Entonces, si yo disminuyo el Q, dejo más espacio para transportar potencia activa. Ya, entonces, un extra, esto ya debería ser más intuitivo. ¿Qué sucedería si el límite del generador fueran 10 MVA? Entonces, como previamente yo estaba utilizando 16, incluso con el condensador, lo que tengo que hacer es que tengo que aumentar más todavía la capacidad del condensador. Entonces puedo inyectar un segundo condensador de, no sé, tal vez 160 microfaradios o algo de ese estilo, como para disminuir todavía más los requerimientos desde el generador. Y al revés, ¿qué sucedería si el límite fueran 30 MVA? Bueno, tengo que disminuir la capacidad del condensador porque en el fondo puedo transmitir todavía más potencia reactiva desde el generador. Entonces, lo que habíamos calculado sin el condensador hubiera estado bien, ¿ya? Esto, ¿por qué pueden ser los dos casos? Porque en este caso tengo que agregar condensadores o hacer un condensador más grande, y acá puedo ahorrarme un condensador, ¿ya? Entonces, en lógica económica, esto me beneficia porque ya no necesito gastar en un condensador, que puede ser muy caro, ¿ya? Entonces, siempre está en ese juego en los sistemas eléctricos. Bien, ese era el ejercicio, era uno, tengo otro, pero quería comentar nada más que en medio fome en estas clases virtuales que uno ya trae todo listo y se demora muy poco en pasarlo. Ojalá después cuando lo vean, lo rehagan y como sin verlo, sin ver el procedimiento, como para que vayan planteándose los problemas y planteándose ustedes mismos el desafío de qué hacer para resolverlo, ¿ya? Ya, entonces, en el problema 2, ahora se trata de utilizar factores de influencia. En este sistema tenemos básicamente el mismo del anterior, solamente que acá le apareció otro sistema en paralelo, ¿ya? Y tenemos un gran consumo que está en esta zona, ¿ya? Entonces pueden ser dos fuentes de generación que están conectadas por transformadores a este centro de consumo. Tenemos los parámetros de este problema, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá es que primero, obviamente, calcular todo esto por unidad es como lo primero que deberán hacer. Y lo segundo, que el objetivo de esta pregunta es que vamos a calcular los factores de influencia de manera aproximada, porque hay un montón de aproximaciones de por medio, pero estos factores de influencia nos van a ayudar a determinar el valor de los reactivos que se necesita inyectar en esta barra para aumentar la tensión en un 105% respecto de la tensión nominal. Una suposición es que la tensión de cada generador es 1 PU, y también despreciar el efecto de las cargas, ¿ya? Las cargas no lo comentamos, eso lo van a ver probablemente después cuando vean sistemas dinámicos, pero las cargas también tienen un efecto en los niveles de tensión, ¿ya? No son tan estáticas. De hecho, en los estudios dinámicos hay distintas formas de modelar las cargas, ¿ya? Las cargas pueden depender del voltaje, pueden ayudar a disminuir o aumentar su consumo, si es que los voltajes aumentan o disminuyen, son solidarios respecto al voltaje, y también pueden depender de la frecuencia. Entonces, generalmente en los sistemas, en los estudios, estáticos,
se desprecia ese efecto de las cargas, es decir, se asumen que son corriente constante, pero en otros estudios que pueden ser más precisos, o sea, puede ser que se necesite mayor precisión, sí se modelan, porque eso puede afectar gravemente también los resultados de esos sistemas más grandes. Pero aquí, como estamos aprendiendo, vamos a utilizar que son cargas estáticas, ¿ya? Entonces, nos tiramos a resolver, ¿ya? Nuevamente, lo que ya sabemos hacer, dividimos este sistema en zonas, y aquí lo dividimos convenientemente en relación a los transformadores y las líneas de transmisión, que en este caso operan al mismo nivel de tensión. Nos tiramos a resolver, ¿ya? Aquí están los números, no voy a entrar al detalle porque esto lo pueden ver con más calma, pero es lo que ya sabemos hacer. O sea, tenemos potencias base, calculamos las tensiones base, la impedancia. Aquí no calculamos las corrientes base porque no era necesario, ¿ya? Pero solamente calculamos con tensiones e impedancia y luego resolvemos las impedancias propias de cada uno de los elementos, generadores, transformadores y demás. Con esto calculamos cuáles son por unidad cada uno de los parámetros, tanto los generadores, impedancias, de transformadores de línea y también del consumo. También lo pasamos por unidad. Como les digo, esta parte es súper aburrida porque ya están los resultados, pero idealmente que ustedes resuelvan esto planteándoselo sin mirar como la pauta. Entonces, vamos a ver un sistema equivalente de esta manera, ¿ya? Vamos a tener una suerte de sistema, de una red solamente con impedancias, ¿ya? Impedancia de generador, transformador y línea, que están conectándose acá con un consumo, ¿ya? Esto nos va a ayudar un poco para ir entendiendo cómo se construye esto, y también lo van a ver mucho después lo van a ver demasiado después cuando vean fallas. Van a tener que hacer malla así a cada rato, malla simétrica, monopolar, etc. ¿Ya? Entonces, un poco para ir acostumbrándonos, tenemos este sistema. Aquí ya calculamos previamente la impedancia equivalente de cada uno de estos tramos, y ahí también tenemos el consumo por unidad. Entonces, si nos tiramos a resolver, vamos a ver la impedancia de Thevenin, vista desde el consumo, acá, es decir, en este punto. Ya esto tiene una expresión así. Tiene básicamente lo que ya conocemos, el inverso de esta impedancia en paralelo. Y una vez con esto, ya pueden calcular cuáles son los factores de influencia. Aquí los factores de influencia, que ya deberán haberlo visto en clase, eso tiene una expresión que es 2b menos b0, partido, en este caso, del b es en la reactancia equivalente, ¿ya? Esto es solamente una ayuda a memoria. En el caso del dP a dB es lo mismo, pero partido en la resistencia de Thevenin. Entonces, la gracia de estos valores es que nos ayudan a decir cuánto es lo que se debiera inyectar en esa barra para lograr un aumento de tensión de una determinada cantidad, ¿ya? En cierta forma, una tasa de reactivo versus voltaje. Entonces, si consideramos solamente este valor, ¿ya? La pregunta es, ¿cuántos reactivos tengo que inyectar? Bueno, esa cantidad de reactivos va a ser de Q, va a ser primero delta B, que básicamente es cuánto yo quiero aumentar. Recordemos que era 105%, así que va a ser 105 menos 100, ¿ya? Y eso por unidad va a ser 0,05. ¿Ya? Y con el factor de influencia, que lo calculamos recién, obtenemos entonces cuál es la expresión primero por unidad, y pasando la unidad en física, o sea, multiplicando por la potencia base, obtenemos este valor. O sea, básicamente debiera ser el valor que, si eventualmente yo decidiera colocar un condensador, el condensador debería tener esta capacidad, ¿ya? Menos 5,8 o 5,8 megavoltampères reactivos.
Disculpa, Ignacio, una ¿Sí? consulta. Eh, Estos factores de influencia, disculpa, es que justo llegué cuando empezaste o sea, perdón, terminaste de explicar factores de influencia. Era para poder determinar, en este caso, como condensadores, como es análogo a la primera parte del ejercicio, ¿no? O sea, sí, primer ejercicio. Claro, se puede utilizar para eso, ¿ya? Pero en general, la gracia de estos factores, de este valor, es que es una suerte de sensibilidad de qué tan sensible es la barra en relación a las variaciones de reactivos, ¿ya? Me refiero a sensibilidad de voltaje en relación a la inyección de reactivos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros aumentamos el, los reactivos en 1,1622 en por unidad, eso va a producir un aumento de la misma cantidad, o sea, necesitamos un aumento de esta cantidad de reactivos para aumentar en un diferencial, en este caso, también el 1 en por unidad del voltaje. ¿Cachai? Ya veo, entiendo. Sí, entonces es una suerte como de relación matemática, pero que te ayuda, en este caso, a determinar este valor. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta puede ser al revés, porque en la primera pregunta dijimos, este condensador tiene este valor, ¿ya? Y no nos importaba si eso era preciso o no, porque preciso en el sentido de que teníamos una limitación de generador de 20 megavoltamperios. Cuando le pusimos el condensador de 80 microfaradios, eso produjo una disminución del generador de alrededor de 6 megavoltamperios reactivos, ¿ya? Que podría ser no tan óptimo. Podría yo decir, pero yo quizás necesito un condensador más chiquitito, porque me basta con que el generador llegue a 20 y con eso estoy feliz. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma yo calculo eso? En forma más precisa, es mediante estos factores de influencia. Que mediante este valor yo puedo decirle justo cuánto es lo que yo quiero que aumente. Y puedo determinar el tamaño de mi condensador o mi reactor o el equipo que realice esta compensación de reactivo. Entiendo. Uh-huh. Gracias. Súper. Bueno. Una consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que igual me cuesta ver un poco por qué la impedancia de Thevenin Uh-huh. tiene que ver como con el cálculo de los factores de influencia. Yo me imaginaba que, por ejemplo, en un sistema más enmallado, Uh-huh. donde la impedancia de Thevenin es menor, Uh-huh. supone que si, por ejemplo, hay una variación en la tensión en la barra que estoy estudiando, eso va a afectar en las barras cercanas a las que estoy conectado. Y si tengo más líneas, supongo que es más fácil como, no sé, evacuar o inyectar reactivo a esa barra. Como que por ahí trataba como de imaginarme un poco la explicación de por qué, físicamente el tener un sistema más enmallado contribuye a tener mayores niveles de robustez en tensión. Sí, sí, de hecho, ese es un buen punto. Acá no me quise meter con niveles de cortocircuito, pero ya deberían como conocer al menos que los niveles de cortocircuito son o deberían ser proporcionales a U partido en la reactancia, ¿cierto? Entonces, a medida que yo aumente que yo disminuya este valor de X-Thevenin, si tengo más malla en el sistema, si está de más línea en paralelo, más circuito, eso hace que disminuya la impedancia equivalente, entonces este valor debería ser mayor. O sea, tengo mayores niveles de potencia de cortocircuito. Esto, en términos simples, tiene varias implicancias. Por ejemplo, la primera implicancia es que en el caso de los voltajes, si una barra tiene un mayor nivel de cortocircuito, los voltajes van a ser más difíciles que varíen en su voltaje nominal, ¿ya? Básicamente por un efecto que es similar a lo que dijiste tú, o sea,
tengo como más alternativas, donde puedo obtener, de cierta forma, reactivos, por decirlo así. A la vez que disminuyen también las pérdidas, y por lo tanto tengo, tengo que una línea me esté afectando o no, no es muy relevante cuando tengo otros cientos de líneas más que están en paralelo. Entonces, en ese caso, la impedancia es una cierta forma de determinar como cuántas alternativas tengo y cómo esto me afecta el voltaje. En el caso de los factores de influencia, recordemos que estos factores tienen como una expresión así, como dB es igual a dQ partido en el factor, voy a ponerlo así, como en fácil, factor de influencia. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando uno analiza, porque si el factor de influencia es más grande, ¿ya? Lo que va a suceder es que esta disminución para un mismo nivel de inyección de Q, ya voy a obtener una menor variación del voltaje, ¿ya? Entonces, esa barra va a ser de cierta forma más robusta ante esas variaciones del voltaje. Y al revés, si tengo un factor de influencia más chiquitito, cualquier variación del delta Q me va a producir inmediatamente valores súper grandes de la variación del voltaje. ¿Ya? Entonces, ese factor de influencia es una medida de qué tan robusta es la barra ante variaciones básicamente de los consumos, que son los que están variándome las inyecciones netas de reactivos en cada barra. Perfecto, Ignacio. Muchas gracias. Vale, sí, no hay de qué. Sí. Hay más detalle de esto igual en el libro, no sé si se ve mucho en clase, porque igual son hartos, pero si quieren ahí armamos una sesión y jugamos un poco. En el lado de energía también tienen que calcularlo, así que les doy el spoiler por si lo toman el próximo semestre. Ahí estamos. Espero verlo ahí, tomando el lab. Está bueno, está bueno. ¿Tienen más consultas? ¿Alguien más? No se haya entendido. Uh-huh. Yo tengo una duda como ejemplos de consumo capacitivo. Que siempre se habla como de reactivos, que no sé, motores y cosas por el estilo, pero capacitivos a nivel de consumo. Sí, a nivel de consumo, chuta, es buena tu pregunta. No me acuerdo, no sé, no sabría decirte en este momento cuáles. Tengo Yo tengo entendido. entendido que los computadores, ¿o no? Como los cargadores. Ah, claro, la fuente de poder tienen como pequeñas capacitancias. En general, cualquier cosa que tenga capacitores va a ser un consumo capacitivo. Entonces, ustedes cachan que en el fondo las fuentes de poder son como unos rectificadores. Tienen que mantener el voltaje, pasar de corriente alterna a continua. Entonces, lo hacen mediante esos típicos rizados que uno ve como en segundo año. Esos son consumos capacitivos. Ahora, igual son consumos capacitivos a nivel como residencial, como que al sistema es como nada en comparación. Claro, Pero por te, ejemplo, te juntamos una ciudad así de puros computadores, probablemente tenga un efecto y puede no ser menor. Es interesante cuantificar eso. Por ejemplo, dice que en China, con esta cosa del Bitcoin, habían como granjas de minados de criptomonedas, entonces probablemente por ahí puedan tener consumos capacitivos importantes. Pero buena la pregunta. En este momento no me acuerdo otro así como a nivel industrial. Sé que algunos motores también trabajaban con factores capacitivos, pero no recuerdo cuáles. En algún momento me acuerdo haber escuchado eso. Sí, disculpa que no tengo una respuesta exacta en este momento. no hay problema. ¿Hay alguna otra consultita? Nos quedan 4 minutos, si no ya podemos ir cerrando.
Yo, si pudiéramos relacionar como el factor de integración, no me queda muy claro como con la cantidad de líneas tal vez a la que está conectada una carga, o no sé cómo. Porque si le agrego otra línea, como que el factor de integración Influencia. disminuiría, ¿verdad? ¿Un paralelo? Claro, mira, vamos a hacer un dibujo. ¿Ya? No me di cuenta que había un chat. Coronavirus, dijo ahí. Vamos a hacer un dibujito aquí. ¿Eh? Supongamos que tenemos, ya esta es nuestra barra de consumo, ¿cierto? Entonces tenemos solamente una línea conectada aquí. ¿Ya? Tiene una reactancia X, ¿cierto? Entonces sabemos que la forma de calcular el factor de influencia tiene una expresión tiene una expresión así, como dB. Hay una variación pequeña de Q, ¿ya? Y esto es una función derivadas parciales de esta cosa. ¿Mm? Entonces, sabemos que básicamente es 1 partido en la reactancia equivalente. ¿Ya? Entonces, podemos reescribir esto como dB. Disculpen los de las letras, que cuesta un montón escribir con el mouse. Ya, 1 partido en XT, ¿cierto? Este es el factor de influencia, ¿ya? Que vendría siendo todo esto, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces, ¿qué pasa? Veámoslo primero sin el XT, para que no nos confunda tanto. Si el XT, perdón, si el factor de influencia aumenta, vamos a colocarlo así, como dB igual a dQ partido factor de influencia. Si el factor de influencia aumenta, quiere decir que para un mismo nivel de delta Q, ¿cierto? Voy a tener una menor variación en el voltaje. Entonces, que el factor de influencia aumente, básicamente significa que la reactancia equivalente tiene que disminuir, porque es 1 partido en SXT. ¿Ya? Entonces, factor de influencia sube, significa que reactancia equivalente disminuye. ¿Ya? Entonces, nuestro dibujito, esto se va a ver así. Cada vez que yo agregue una línea, y yo acá me sale otra línea por acá, ¿ya? Lo que voy a estar aquí es disminuyendo la reactancia equivalente, porque la reactancia equivalente en este caso debería ser, si todavía me acuerdo del circuito, X partido por 2, ¿cierto? Y a medida que vaya aumentando en general las líneas en paralelo, la reactancia equivalente va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Que a medida que aumento más la cantidad de líneas que llegan a un mismo punto, ya eso se conoce como enmallamiento, porque malla viene de una malla, así como un rectangulito que tiene hartos cuadraditos. Entonces, eso lo que produce son caminos alternativos para el flujo de energía. Cuando aumento esa cantidad de caminos alternativos, lo que estoy haciendo es aumentar la reactancia equivalente entre cada uno de ellos. Perdón, la reactancia equivalente de todos esos circuitos. En paralelo lo estoy aumentando. Y en el factor de influencia, como es 1 partido en esa reactancia equivalente, va a estar, perdón, lo dije mal. A medida que aumento la cantidad de líneas que están en paralelo a ese nodo, disminuye su reactancia equivalente. O sea, el X-Thevenin me disminuye, ¿ya? Si disminuye ya sabemos que el factor de influencia aumenta, ¿cierto? Y si el factor de influencia aumenta, lo que vamos a tener es que para una misma variación de Q, ¿ya? O sea, si de Q, que lo estamos considerando como que aquí a alguien se le ocurrió enchufar una lavadora o algo que consuma Q, o una empresa grande industrial se conectó acá y decidió momentáneamente consumir más Q,
ese delta Q ya no va a ser tan influyente en el voltaje, en la variación del voltaje. ¿Por qué? Porque ese factor de influencia es mayor, ¿ya? ¿Y por qué es mayor? Bueno, porque tengo más malla y en el fondo la reactancia equivalente disminuye producto de esa cantidad de caminos alternativos que tengo para el flujo de potencia reactiva. Entonces esto nos dice básicamente que es la misma conclusión de los sistemas del nivel de cortocircuito, que a medida que aumenta la cantidad de enmayamiento, la barra es más robusta, porque si tengo la misma perturbación, que es este delta Q, el voltaje ya no se mueve tanto, ¿ya? Producto de este denominador que es más grande. Entonces, si eventualmente este fuera infinito, acá esto que ha partido por infinito es cero. Entonces, da lo mismo que yo que esté desconectando y conectando cuestiones, el delta V va a ser siempre cero. Es decir, la barra va a mantener siempre su voltaje. Y al revés, si esto es casi tendiente a cero, este dq va a ser cada vez más grande. Entonces, cualquier perturbación chica se va a amplificar un montón, producto de este factor de influencia chiquitito. Y esto va a hacer que, pucha, alguien enchufó una lavadora, pum, se cayó el sistema. Porque varió mucho el voltaje y se fue a las pailas. No hay forma de volver a los niveles normales de voltaje. Entonces, gracias a que tengo mayor el camino alternativo, me disminuye la reactancia equivalente. Eso hace que aumente el factor de influencia, y si aumenta el factor de influencia, entonces mi barra es más robusta, porque ante variaciones del mismo consumo, el voltaje ya no se mueve tanto. Es más robusto frente a perturbaciones de reactivos. No sé si quedó más claro. Los dibujos son medio feos, pero la idea es... Si quiere Y ir... se entiende. Y oye, Ignacio, ¿Sí? y como aterrizándolo como al caso chileno, porque Chile igual es muy radial. Entonces, ¿qué tan, no sé si malo o normal, son sus niveles, sus robustez y todo eso en comparado, por ejemplo, contra, no sé, Europa, que por lo que tengo entendido es como muy bien mallado, está todo interconectado? Sí, sí, no, hay diferencia, hay diferencia. De hecho, la norma técnica alemana exige un cierto nivel de robustez en el sistema. Ya no me acuerdo bien la medida, pero era algo así como 3, por decir algo. Y eso traído a Chile, no sé, pues era imposible. O sea, aquí en Chile era como 2 o 1 lo máximo, porque en el fondo los sistemas más enmallados, y no solamente Alemania, sino que en general Europa, tiene altas interconexiones entre todos los países. Son sistemas de transmisiones unificados, muy interconectados. Entonces, cada vez que se interconecta un sistema con otro, aumenta su nivel de robustez del sistema. Entonces ellos pueden darse ese lujo de exigir hartos niveles de cortocircuito porque tienen la infraestructura, tienen muchas líneas. De hecho, el criterio N-1, no sé si ustedes lo conocen, pero el criterio N-1 lo que es una suerte de estándar de seguridad que le dice a los sistemas que tienen que prepararse para enfrentar la salida de ciertos elementos del sistema. Entonces, el sistema tiene que estar preparado para soportar siempre la salida de algún elemento, cualquiera. Puede ser un transformador, un generador o una línea de transmisión. En la realidad eso no es tan así porque siempre se limita, o sea, hacerlos para la salida de cualquier cosa es muy, muy caro. Entonces, hay ciertas líneas críticas, generadores críticos, transformadores críticos, solamente frente a esto. ¿Ya? Pero ese es criterio N-1, o sea, si alguno de esos falla, tiene que haber otro que esté como de respaldo y que esté en servicio, obviamente. O tienen que haber garantías de que el sistema sigue siendo robusto ante eso. Y los alemanes y otros países se dan el lujo de tener como criterio N-2, o sea, pueden soportar la salida de más de un elemento al mismo tiempo. Y eso justamente porque tienen niveles de enmayamiento mayores porque tienen más infraestructura y están preparados para eso y se gastan un montón de plata en esas cosas, por los estándares. El criterio N-1 incluye, por ejemplo, no sé, por el generador Slack, la salida de este. El generador Slack, en realidad,
es como un artefacto matemático, ¿eh? Ojo que de todas formas, hay generadores en los sistemas porque hay que separar, o sea, yo tengo generadores Slack que me ayudan a mí a resolver un flujo de potencia, y básicamente es porque estoy asumiendo que tiene que haber una referencia primero para soportar las pérdidas, y también una referencia angular. Entonces se toma un generador que es más grande, más fuerte, porque asume las pérdidas, y además porque tengo un sistema altamente no lineal, entonces tengo que tener una cantidad de ecuaciones igual a las variables, y eso me calza justo. Si no, me queda un sistema que es imposible de resolver porque tengo más variables que ecuaciones. Entonces, por eso asumo un Slack que asumo voltaje y ángulo. En los sistemas reales sí hay generadores que cumplen quizá una función similar, o sea, en términos de que ellos son tan grandes y tan importantes para el sistema que tienen que estar como siempre en servicio. Y en general el sistema sí tiene que soportar la salida de esos generadores importantes. De hecho, hay estudios, ahí si quieren les puedo mandar después unos, pero que hace el coordinador casi todos los años, y me tocó leerlo, por eso lo reconozco, que se llama el estudio de restricciones de transmisión. La gracia es que justamente para soportar la salida de algún elemento del sistema, por este criterio N-1, ellos tienen que permitir transferencias que sean seguras para el sistema. Es decir, que si yo transfiero un poco más, eso puede hacer que el sistema sea vulnerable, pueda estar muy cargado, y puede hacer que entre en zonas de inestabilidad. Entonces lo que ellos hacen es que preparan el sistema para ciertas situaciones extremas que son que son como de extrema gravedad. Y dentro de eso, ellos ponen explícitamente estos generadores se consideran importantes para el sistema, entonces es una suerte de worst case o de peor escenario, donde voy a asumir que este generador sale porque para el sistema siempre hay que tratar de mantenerlo en servicio, ¿cachai? Porque siempre está aportando reactivo, aporta control de tensión, etc. Y también es bien importante porque fíjate tú que generalmente los que hacen la pega de controlar tensión, que es una de las variables muy importantes de la estabilidad, y también la variable de la frecuencia, también es mucho más importante, o más rápida en general, más que importante. Pero esas dos variables las hacen mayoritariamente los generadores sincrónicos, que pueden ser unidades de embalse o térmica, etcétera, que están inyectando la cantidad de reactivo y potencia activa para mantener esas variables en servicio. Entonces sí es una función como similar al Slack, pero el Slack es una cosa matemática, es una cosa que se hace como para resolver el flujo de potencia, porque yo necesito saber cuál es el estado del sistema. Eso podría evitarse, no sé si lo vieron o quizás lo vean más adelante, pero el estimador de estado es una suerte de cosa análoga que se hace como en los sistemas eléctricos, que en el fondo en el estimador de estado yo lo que hago es que en un sistema real, yo a través de ciertas mediciones puedo obtener cuáles son las variables eléctricas del sistema. Y esos son los famosos SCADA, son estos sistemas de supervisión, adquisición de datos, monitoreo, etcétera, que ellos están midiendo, están censando, y mediante un estimador de estado dicen, ok, este es el flujo por estas líneas, esta es la potencia, etcétera, los voltajes, todo. Ahora, eso podría no ser necesario si es que yo instalo la suficiente cantidad de observadores en cada punto de las líneas. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman las PMU, que son la Phasor Measurement Unit, o unidades de medición fasorial, que lo que se hace es que se instalan en cada punto del sistema para medir esas mismas cosas, para medir el fasor de voltaje. Miden en la magnitud, el ángulo y las corrientes, me parece. Entonces, con eso, si tú lo instalas en suficientes puntos del sistema, ya no es necesario calcular una rutina de estimador de estado que te diga cuáles son los parámetros eléctricos del sistema en cada punto, ¿ya? Porque ya los conoces, o sea, lo estás midiendo empíricamente. El estimador de estado es como con datos que tú tienes, te arma un problema y después lo resuelves. Medio parecido al flujo de potencia, que es una cuestión iterativa, ¿ya? Así que eso, disculpa lo Bueno, largo, pero
más o No, pero menos. está interesante. Sí, está bueno, está bueno. Sí. Vale, Ignacio. Eso pues chiquillos, sí, disculpen leerlo tanto con tanta conversa, pero está entretenido. Voy a dejar de grabar, no sé si alguien tiene más dudas o lo dejamos hasta acá. Ya, vamos a parar.